Vamos ya de inmediato a la siguiente mesa. Intentos de detener los procesos de visualización de los abusos. Necesidad de factores protectores para los profesionales. El eje cuidado va a moderar esta disertación en la licenciada Maricel Eiris. Buenas tardes. Comenzamos con una nueva mesa, intentos de detener los procesos de visualización de los abusos, necesidad de factores protectores para los profesionales. El objetivo de esta mesa es hacer foco en las herramientas de protección para los cuidadores y cuidadoras frente a los casos de abuso sexual contra infancias y adolescencia, haciendo hincapié en cuidar a los que cuidan. En esta oportunidad vamos a tener como a Natalia, la licenciada Natalia Mercado, psicóloga, miembro del Gabinete de Psicopedagogía y Asistencia Escolar, que desarrolla su práctica clínica y consultorio. Es perito de partes e integra el equipo interdisciplinario en el Sanatorio San Jorge y es asesora en abuso sexual y violencia de género, psicóloga. También nos acompaña Vita Escardó, psicóloga, coordinadora de cuidados, de cuidado de cuidadores, de patrocinio a víctimas de violencia de género, en la Defensoría General de la Nación, en el Ministerio Público Fiscal de Cava, en la Secretaría. Todos estos son programas de cuidado de cuidadores, en la Secretaría de la Mujer y Diversidad de la Provincia de La Rioja y en la Municipalidad de Santa Fe. Ella es licenciada en Psicología de la UCE, medalla de oro, especialista en cuidado de cuidadores y especialista en psicodrama. Y ha publicado Cuidado de Cuidadores, Dispositivos Grupales y Técnicas de Intervención. Por otro lado, también tenemos a Natalia Matielo, ella es psicóloga, egresada de la Facultad Nacional de Rosario, codirectora de Asociación Civil de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales, miembro del colectivo de profesionales en lucha contra el backlash, coordinadora del área técnica de la Mesa Nacional de lucha contra el abuso sexual contra las infancias. Y bueno, otros antecedentes es que es coordinadora del proyecto de investigación Observatorio del Maltrato Infanto-Juvenil en la ciudad de Rosario, otorgado por el CIN y el CONICET. Ella es también especialista en la estimulación temprana, psicoanalista de niños y adolescentes. Bueno, vamos a empezar por Natalia. Matielo. Hay dos Natalias, así que va a ser para confusión. Solo antes de darle la palabra a Natalia Mercado, que va a comenzar, solo acordamos con las colegas, son las 2:30 de la tarde o 3 y todas tenemos mucho sueño y les agradecemos un montón que estén acá para escucharnos, pero queremos hacerlas mover un poquito para que no se nos duerman. Lo que pasa es que yo, cuando era niña, si me hubieran diagnosticado, si hubiera existido, hubiera tenido el síndrome de ADHD, todo eso. Entonces los veo ahí sentaditos y me identifico con, yo estaría así. Entonces, a ver, se paran o levantan la mano las que son los que son docentes. Se paran, así se mueven. Se paran y levantan la mano. Se miran un poco, a ver, mírense un poquito. Muy bien. Se pueden, se aplauden las dos, muy bien. Se pueden parar varias veces porque vieron que son muchas cosas, ¿no? Los les que son médicos. Yo vivo con ellos. Muy bien. Las los que son abogadas,
Bien, bien. Psicólogos. Psicólogos. Trabajadoras, trabajadores sociales. Operadores en general de salud, de educación, que no sean otras profesiones. Bien, bien, ahí. Enfermeras, enfermeros. Trabajo ocupacional. Psicopedagogía. Funcionarios públicos en general. Quiero que nadie diga policía. Fuerzas Armadas, bien. Bueno, bienvenidas. Madres protectoras. Madres protectoras. Organizaciones sociales, nosotras. Organizaciones sociales, doctor Rosanqui se tiene que parar, organizaciones sociales. Vení, Magali. Ahí está. Muy bien. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos. Espero que disfruten esta vez. Bueno, hablando del doble rol, estoy con partida doble. Me habrán visto corriendo y caminando por los pasillos. Soy parte de esta organización, así que feliz de toda esta convocatoria. Y ahora la parte que no me gusta tanto, pero también hay que hablar de algunos temas que nos interpelan y que nos atraviesan a los psicólogos, a las psicólogas que trabajamos con esta temática, que a veces tenemos que defendernos ante algunas situaciones, como así también las madres que denuncian. Así que el tema del que yo voy a hablar es falso síndrome de alienación parental. Primero, para contextualizar un poco, voy a hablar de una definición de la OMS. La OMS define que el abuso sexual infantil se manifiesta en actividades entre un niño y un adulto, o entre un niño y otra persona que por su edad o por su desarrollo se encuentra en posición de responsabilidad, confianza o poder. Entonces, perdón, tengo que hacerlo. Bueno, y también voy a hacer otra confesión, que casi todos los expositores que están invitados fueron motivos de largas lecturas mías y capacitaciones, así que ahora voy a tomar al doctor Rosanqui. El doctor Rosanqui diferencia conceptualmente el abuso sexual infantil del resto de los delitos penales y plantea tres características: secreto, confusión, violencia y amenaza. A ver, cuando hablamos de secreto es porque el abusador usa determinadas herramientas para que ese niño o esa niña no hable de las cosas que pasan, ¿sí? Entonces siempre está presente esto, y a veces por medio de amenazas bastante concretas. A veces son más sutiles y se usan actos de manipulación. Después, la confusión. A ver, si pensamos en el incesto, cuando el abusador es el padre, también hay cierta confusión y cierto sentimiento de culpa, que algo ya se había hablado hoy, porque este padre que tendría que tener un rol de protección, de cuidado, es quien también ejerce estas situaciones y que ejerce esta violencia, ¿sí? Bueno, y después violencia, ya que siguiendo al doctor Rosanqui, quien afirma que no hay abuso sexual sin violencia, y esta puede ser no solo física, sino psicológica. Ya cuando este acto se da,
ya también hay violencia psicológica, que es lo que hoy también plantearon algunas colegas. Después, más allá de esto, después voy a la terminar. Más allá de esto, también lo que plantea el doctor Sánchez, la normalización. A veces estas situaciones se dan en repetición y suelen ser naturalizadas. Entonces, el niño, también voy a tomar exposiciones que se dieron ayer, el niño primero no identifica que esto está mal, después a veces le puede dar un sentido. A veces incomoda un poco, pero a veces es después, con esto, con una clase de ESI, con alguna situación que lo incomoda, y ahí es cuando le puede dar el sentido de que eso no estuvo bien, ¿sí? Bueno, ahí ven en la filmina que, a ver, si hablamos de constitución psíquica, se construye a partir de referentes. La función materna, en general, es quien se encarga del cuidado y el amparo. La función paterna, la ley de prohibición del incesto. Quiere decir que si volvemos al abuso entre un padre y un niño, vuelvo a tomar lo que se habló ayer, porque la verdad que todo, más o menos lo que yo tenía planteado también se dijo, pero el niño deja de ser considerado o deja de ser puesto en un lugar de sujeto y pasa a estar en un lugar de objeto, ¿sí? Entonces, es doblemente traumático, ¿no? Porque esta persona que tiene que cuidar, que tiene que instalar esta ley de prohibición del incesto, es quien la arroja al vacío. Las infancias necesitan ser protegidas, ser miradas con amor, ser alojadas en el deseo del otro, y a la vez que se le transmita un orden que le permita distinguir lo que se puede y lo que no se puede. La respuesta del entorno frente a la palabra del niño o de la niña que denuncia el abuso será determinante en la magnitud de sus efectos traumáticos. Se entiende por violencia sexual, paterno-filial, la violencia sexual que es ejercida por el padre, progenitor o padrastro sobre los hijos o las hijas, transgrediendo la prohibición del incesto. Bettina Calvi dice al respecto que el abuso sexual infantil, más aún el incesto paterno-filial, es algo tan traumático que no solo destruye, sino también arrasa con los instrumentos de registro del hecho traumático. Por lo tanto, muchas veces no hay registro, no tiene nombre, es imposible de simbolizar. Es por eso que los niños recurren a las palabras de la madre o de otro adulto que los sostiene para atravesar esa situación. En algunos casos, los o los pacientes evocan las escenas de abuso de manera totalmente desafectada, insistiendo en el hecho de su ausencia en el acontecimiento. Se ausentan de sus propias percepciones, dado que les resulta imposible ligar el afecto experimentado con cualquier pensamiento sobre lo que vivieron, y muchas veces es negado por este entorno. Falso SAP. Bueno, algunos saben, seguramente, a ver, vamos a seguir la lógica de Natalia. ¿Quién sabe a qué me refiero cuando hablo de falso SAP o SAP? ¿Pueden levantar la mano? Ah, no todos. Hay que explicarlo. Bueno, el falso SAP es invocado para defender padres acusados de incesto y se utilizó para justificar al agresor, acusando o alegando que es testimonio se utilizó para justificar al agresor acusado, alegando que el testimonio de la niña o de la niña en cuestión, el tribunal es influenciado por la madre e inducido a mentir. Entonces acá no solo están las madres, que son las que denuncian, afectadas por esto o atacadas, sino que también nosotras, los y las profesionales que trabajamos con abuso sexual, también somos criticados en muchas situaciones. Se critica a profesionales de la salud mental, investigadores fiscales, abogados, que intentan proteger y defender los derechos de la infancia en este debate. Y también se plantea con este falso SAP una terapia de la amenaza.
¿Esto que consiste? En las revinculaciones forzadas. Bueno, tomando como eje, nuestro eje, el eje con lo que pensamos este congreso, que es corresponsabilidad y articulación, me parece, y seguramente lo comparten, que es imprescindible a cada uno de los profesionales saber el encuadre normativo. Entonces este encuadre nos marca un poco lo que podemos hacer y lo que no podemos. Entonces tenemos la obligación de ser parte del camino de la restitución de derecho. Algo que nos marca también las normativas, que está el derecho del niño o la niña o del adolescente a ser escuchados y que su opinión sea tenida en cuenta en este proceso. Bueno, el interés superior del niño o de la niña, sustituir la práctica de derivación, por eso recién hablé de articulación, sustituir la práctica de derivación de casos entre instituciones o entre profesionales por la construcción de relaciones de corresponsabilidad. Y tomo también algo que se habló hoy, tenemos que hacer los informes con responsabilidad. A veces hay mucho temor de qué poner, a ver si después caemos en una denuncia. Entonces hay mucho desconocimiento. Es imprescindible que sepamos todos los profesionales y todas las profesionales que trabajamos con la temática los marcos normativos que nos amparan ante estas situaciones. Bueno, no voy a hablar de quién plantea el falso SAC porque la verdad que creo que tampoco es lo más importante. Pero lo que me interesa es plantear qué lugar tenemos nosotros en esa interrelación o en esa corresponsabilidad. Entonces, creo que todo tratamiento es una intervención política. Implica una toma de posición ética, agregaría que ahí no está, permanente. Detectar los efectos de un traumatismo en un niño, creerle a ese niño y a esa madre. Dar testimonio, reiterados informes, siendo claros en la posición que se toma y en la forma de transmitírselo a los actores de la justicia. Los niños que sufren en silencio, que temen a las palabras amenazantes de él o de la agresora, que temen a las palabras amenazantes, a pensar que no le creerán en sus relatos, eso se ve mucho en la clínica, necesitan de adultos protectores que puedan garantizar una infancia plena, feliz, con risas y juegos. Gracias. Seguimos con Natalia Matielo. Gracias, Natalia. Bueno, después hacemos. ¿Se escuchan? Sí. Gracias, Marisel, una compañera de trabajo también. Bueno, a ver, un poco antes de empezar y también tratando de ser muy respetuosa con el tiempo, primero les quiero contar desde dónde les voy a hablar. A mí, como psicóloga, yo soy psicóloga y soy especialista en estimulación temprana, que para quienes no saben es el trabajo con niñas y niños muy pequeñitos desde que nacen hasta los 3 años, generalmente cuando nacen con alguna patología o alguna enfermedad que requiere un trabajo de estimulación. En ese transcurso de trabajar con esta población de niñeces de las más pequeñitas, me tocó recibir casos de abuso sexual en niñas y niños muy, muy pequeñitos. Tanto por el trabajo en la clínica como por el trabajo en instituciones de educación. Yo vengo de la escuela especial cuando no existía la ley de integración, así que, bueno, para las que son más grandes, hubo un mundo donde no había una ley de integración y las niñas con discapacidad, tanto sensorial como cognitiva, como motriz, tenían que estar en las escuelas especiales.
Bueno, y allí, como siempre, en las escuelas, la escucha se hacían presente situaciones que en la confianza y en lo cotidiano, al día a día de la escuela, llegaban situaciones y relatos, comillas, alguien lo dijo hoy, Mariela, creo, relatos que no son palabras una tras de la otra, sino que son formas de decir. Desde allí, y en ese trabajo de la clínica, recibí de distintas maneras ataques por los informes que yo realizaba, hasta llegar a ser denunciada en el Tribunal de Éticas de mi colegio de psicólogos y soportar un proceso de 3 años y medio, 4, en el que me sancionaron y me suspendieron la matrícula, por hacer un informe que relataba el abuso sexual que me relataba la niña en el consultorio y que, según mi colegio profesional, yo había realizado sin el consentimiento del padre abusador. Y sí. Quiero decir que lo tenía firmado de antes, así que yo no creo mucho en esas estructuras de, bueno, si haces firmar este papel, ya está. Me parece que cuando uno trabaja con violencias, se va a tener que sostener en estrategias muy creativas, porque el violento es violento siempre, entonces va a atacar de distintas maneras y de distintas formas. ¿Cuál es la clave? Y es de lo que quiero hablar. La clave es colectivizar las prácticas para que y cuidarnos entre nosotras para que los ataques no sean efectivos y para no no inmolarme en ese camino. Quiero decir que después apelé a la justicia y gané la apelación, porque si no es una triste. Y ese camino que fue muy costoso subjetivamente, bueno, que no es comparable con el camino que tiene que hacer la persona que sufre el abuso sexual ni hablar. Bueno, ese camino tenía que ver con abrir camino para que otras colegas puedan seguir trabajando, porque el mensaje era: no trabajes de esto. Entonces, a una mamá que tiene una niña que le dicen que tiene que hacer tratamiento psicológico, le es súper difícil, por lo menos en Rosario, y creo que en todo el país, conseguir un espacio terapéutico. Por eso celebro estos espacios y celebro todas las acciones, todas las políticas que puedan acompañar a las profesionales que trabajamos en estas temáticas. Profesionales, quiero decir, psicólogas, maestras, todas las que dijimos recién, todas las que acompañamos. ¿Por qué pasa esto? Porque el backlash es una reacción negativa, contraria a cualquier movimiento de adquisición de derechos. Ahí está la definición, pero en lo concreto es todo movimiento de adquisición de derechos recibe una reacción contraria. Esa reacción tiene que ver con la violencia de quien quiere que esas cosas no se visibilicen, que no se resuelvan, que no lleguen a la justicia. Y el abuso sexual es una de los delitos, ya lo dijeron suficientemente todo este tiempo, más impunes, porque esa reacción es efectiva. Salió defender. ¿Vieron la dislexia? Eso lo escribí yo. ¿Defender? Sí, ahí está. Defenderse de lo absurdo es difícil. Eso lo dice el doctor Rosansky y lo dice Sonia Vaccaro. Sonia Vaccaro dice: hay que comenzar que las vacas no vuelan. Entonces es como muy loco tratar de explicar que las vacas no vuelan. ¿Qué es el absurdo? Los 3 tiempos del backlash, que también es robado del doctor Rosansky, que es los niños, o por lo menos la síntesis, no los hechos, sino esta síntesis: los niños y los adolescentes mienten, fingen, consienten, agrego yo. El segundo momento, el ataque a las madres, que le llenan la cabeza a los y las niñas para perjudicar a unos buenos hombres. Y yo puse ahí abajo ideologías. Y acá quiero hacer un paréntesis cortito. El síndrome de alienación parental, falso síndrome de alienación parental, es un invento de un pedófilo norteamericano
que lo que hizo es crear una teoría falsa para confirmar que las niñas que denunciaban abuso estaban teniendo memorias implantadas. Esto, si bien todos los colegios profesionales del país y hasta la legislatura se pronunció en contra y sabemos que es una falsedad, ¿qué pasa? Esto es una falsedad, nadie habla de síndrome de alienación parental porque es políticamente incorrecto, pero sí se nos cuela por todos lados la ideología de esto. ¿Cuál es esa ideología? La ideología es la madre maliciosa. Digamos, algo de la madre hizo que sucediera este abuso. O que este niño diga esto, o porque es psicóloga, entonces seguro le sabe llenar la cabeza, o porque trabaja mucho, entonces, claro, como no está en la casa, sucedió el abuso. Bueno, esta ideología es compleja y hay que estar muy alerta en no subirnos en esa lógica, que es una lógica patriarcal. Y finalmente el ataque a las profesionales, psicólogas, trabajadoras sociales, médicas, etc. Puse también comunicadoras. Saben que en La Rioja hubo un ataque muy importante, una comunicadora que hizo una nota a favor del caso Arcoiris, y no recuerdo el nombre, pero le allanaron la casa, le robaron las computadoras, digamos. Cuando se defiende y hay una postura política muy sostenida, los ataques son fuertes. Entonces, en síntesis, el backlash es una cacería de brujas. Tenemos miles de formas de esto, difamaciones, cartas documentos. Dice, bueno, es una carta documento, pero ¿vieron que te llega una carta documento a nosotros que si pagamos tarde la luz y te llega el aviso, te empieza a dar tramitaciones? Entonces te llega una carta documento y ¿qué se hace? No nos enseñaron en la facultad qué se hace con eso. Y no todas tenemos un amigo abogado o una amiga abogada que te dice qué hacer con eso. Entonces ya es una forma de obturar, porque ya eso me da como un pánico de, bueno, no trabajo más en este lugar. Operaciones para develar aspectos de la vida personal, persecuciones ideológicas, denuncias en los colegios profesionales, denuncias en la justicia también, y violencias físicas y hasta la muerte. Y acá quiero hacer un paréntesis porque pongo así. Por suerte no con mucha frecuencia, pero nosotros, todo este congreso, trabajamos para visibilizar. Entonces, yo no puedo pasar por alto a la compañera Vanessa Castillo, que acompañó una situación de abuso sexual de la escuela de Santa Fe en la que trabajaba, y la mataron en la puerta de la escuela. Un sicario que después se supo que era una persona contratada y que todavía el juicio no develó quién ni cómo, pero fue casualmente un buen mensaje para una situación bastante compleja de trata y de narcotráfico que en Santa Fe estaba ahí, o sigue estando bastante complicado. Entonces, de eso surge una ley Vanessa que estamos trabajando en Santa Fe para que se pueda llevar adelante, de cuidado de cuidadores, de proteger a las personas que trabajamos con niñeces. ¿Y esto por qué pasa? No por el patriarcado como una palabra suelta, sino como el patriarcado como una forma de dominación. Lo que tenemos que entender es que mientras sigan vigentes ideologías patriarcales en nuestras cabezas, incluso en las cabezas de nuestras buenas juezas y de nuestros buenos operadores, las lecturas que hacemos son incorrectas. Las lecturas que hacemos son culpabilizantes y tenemos que tratar de pescar en nuestras propias lecturas estas cuestiones. Porque todos pertenecemos a este sistema. Y finalmente, yo estoy trabajando la idea de negacionismo también para equipararlo un poco con los
dictadura, negacionismos en esta temática, que tienen que ver, ¿se ve bien? Que tienen que ver con las formas de oponerse a los avances, este backlash, las formas de oponerse a los avances que no necesariamente son directos hacia los profesionales, sino que son un poco más difusas. Esto de que no funciona la ESI, de que no se acompaña a las profesionales de manera correcta, que trabas en la visibilización, o trabas en el presupuesto, o distintas formas de ocultamiento y de negación del abuso en los medios de comunicación, en las instituciones, que tenemos que aprender a develar y trabajar sobre ellas. Principalmente lo que quiero destacar por el tiempo es que frente a esos negacionismos, los efectos son, frente a la crueldad del abuso sufrido, se tienen que sufrir los efectos de la crueldad de la respuesta del entorno. Y de la respuesta del entorno, tierna o cruel, va a depender la posibilidad de la continuidad del camino, no solo la continuidad del camino judicial, sino la continuidad del camino de vida de esa persona. No tenemos números, pero en mi experiencia profesional, el vínculo entre intento de suicidio adolescente y abuso sexual en la infancia es aterrador. Entonces, el acompañamiento no puede ser solo el acompañamiento del entorno familiar más cercano, que a veces también sabemos que es muy complejo. Es el acompañamiento de todas las instituciones y de las profesionales que trabajamos con niñeces. Y para que este acompañamiento sea efectivo, nos debemos políticas públicas que nos protejan, que nos puedan sostener. Porque a nosotras también, creo que con la pandemia se dio como una idea de heroínas a nuestras profesiones, de subjetividad heroica. Bueno, pero también necesitamos que nos garanticen que vamos a poder trabajar y que nos den los espacios para pensar las estrategias para que podamos seguir trabajando. Porque tenemos muchos conocimientos teóricos, pero en la práctica las violencias nos impactan igual. Y si nos impactan a nosotras, ¿cómo no le van a impactar a nuestras pacientitas y pacientitos directa o indirectamente? Porque empezamos a trabajar mal, porque empezamos a hacer un informe que no dice nada, o porque dejo de entender. Bueno, distintas prácticas que con intención o sin intención pueden perjudicar a estas niñeces. Para que esto no suceda, tenemos que hablar de esto también. Tenemos que poder decir, che, cuando hiciste este informe, la verdad que no quedó muy claro lo que pensaba. Bueno, a ver, revisemos, pensemos cómo quedamos atrapadas por un sistema, pero también tratando de no recibir el golpe. Para eso están las políticas públicas, no sé si se lee bien, y también el trabajo interdisciplinario e intersectorial. 18 segundos para leer esta frase. El desafío es encontrar espacios donde se escuche la voz de las niñas. No solo en el ámbito judicial, apelamos a construir un colectivo entre las organizaciones, las instituciones y el Estado en su conjunto para visibilizar, detener y condenar una de las vivencias más aberrantes que pueden suceder en la niñez. Mi deseo es convocar a este grito colectivo respondiendo a las niñas y adolescentes que claman basta de abuso sexual contra las infancias. Bueno, muchas gracias, Natalia. Un placer siempre escuchar tu compromiso y desde la práctica clínica y desde la práctica en organizaciones. La escuchamos ahora a Anita Escardón, que nos va a contar su experiencia en el acompañamiento de cuidadores que sufren. Mi campo de acción son ustedes.
hasta acá, ¿me escuchan bien? Estoy mejor. Hasta acá fui escuchando la riqueza de lo que fueron transmitiendo sobre el compromiso, el cuerpo, la vida que le ponen desde los distintos sectores, muy conmovedores la mayoría de los testimonios y muy rigurosos los que son científicos, pero mi campo de acción es lo que les pasa a ustedes cuando tienen que llevar adelante esta tarea día tras día, mes tras mes, año tras año, porque esta tarea tiene efectos positivos y negativos. Empecé a trabajar en esto, aclárate que no me entrené en cómo usar esta cosita. El grande es una manera. Empecé a trabajar en esto en el año 2006 a instancias de la fundación del programa de las víctimas contra las violencias, que todavía sigue vigente en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dirigido por la doctora Eva Giberti, a quien me parece que vale la pena nombrar en este curso. Y en función de... me descuento el tiempo del aplauso. Y en función de un texto que ella publicó que habla sobre el niño y el proceso judicial y el efecto de burnout en los operadores, yo empecé a trabajar desde lo que me pareció que era el síndrome de burnout. Bueno, vamos a empezar desde acá a trabajar con la gente. El síndrome de burnout que describieron Magnat y Jackson y que es IG de el malestar docente, es un concepto norteamericano con paradigmas de pensamiento norteamericano, con lo cual me peleé muchísimo con esta definición y muy velozmente, además de que igual estas colegas psicólogas que son las que describieron el síndrome también fueron ampliando, porque empieza a ser descrito como un fenómeno individual. Y ellas mismas después lo amplían a un fenómeno de contexto, porque ocurre en contextos laborales por causas y efectos de ese trabajo. Entonces empiezan a dar cuenta de que hay algo vincular y no solamente individual. Y no tardo mucho en descubrir que acá en el sur del sur, lo que pasa tiene que ver con el contexto sociocultural, institucional y nuestra realidad no solamente nacional sino local, porque empiezo a recorrer en las distintas provincias de mi país trabajando como cuidadora de cuidadores de distintos equipos. El sesgo que a mí me tocó en la vida por estas cuestiones de haber arrancado desde violencia de género tiene que ver con equipos que trabajan con abusos sexuales en las infancias, violencia de género, cuestiones, las disidencias, ¿no? Ligadas con profesionales que se meten con esta población. Entonces, bueno, todo esto que ven acá atrás y la población afectada, digamos, ya sabemos que son ustedes, básicamente. Y las características de la tarea, que han sido descritas muchísimo también, tienen que ver con un vínculo de asimetría, porque quienes están asistiendo tienen un lugar de poder, son la cara del Estado, donde la otra persona espera algo, espera una resolución, espera algo. Cuando yo pregunto, bueno, ¿qué es lo que espera esa persona? ¿Qué problemas tiene esa persona? El problema es el mundo y sus alrededores. Viene planteado como un caso de abuso o como un problema de violencia, pero tiene detrás múltiples vulnerabilidades que no pueden ser respondidas de un solo ámbito. Y por eso el valor medular que tiene hablar de corresponsabilidad. Porque en todos estos años, que son ya 14 o 15, una de las cosas que quema a los equipos es la fragmentación entre instituciones. Porque, frases clásicas, si ellos vinieran una semana a trabajar como trabajamos nosotros, se darían cuenta de lo que es este trabajo. No, lo que pasa es que la otra institución no nos responde. Nosotras somos las que siempre respondemos, por eso siempre nos llaman a nosotras. ¿Han escuchado esto? ¿Lo han dicho? Bueno, eso demuestra que tengo 14 años de caminar el campo y escucharles y preocuparme y ver cómo encontrar técnicas para acompañar todo esto. Lo que traté de resumir hoy, porque está ahí el señor Cronos preguntándome procesos, es lo que específicamente tiene que ver con quienes están en contacto con los casos de ASI. Voy a tomar estos tres parámetros del síndrome, que son el agotamiento emocional, la baja realización personal en el trabajo y la despersonalización, para referirme a los efectos más directos. La sintomatología, en mi época yo la iba leyendo y iba diciendo al auditorio que levantaran la mano si tenían algún signo, algún síntoma, me lo dejé de hacer. Porque entonces igual no sé
conocen síndrome, ¿no? Con una golondrina no hace verano. Como algo que no se suele decir cuando se nombra mi currículum, y es que mi primera profesión es que soy actriz nacional decidida del conservatorio. Las técnicas, y que trabajé profesionalmente muchos años, las técnicas a las que acudo son las técnicas del arte. Al collage, a la dramatización, soy especialista en psicodrama, pero porque primero soy directora y directora de teatro. Y porque además sirve, ¿vieron cómo ustedes hacen hincapié en que la oralidad no expresa todo lo que puede ser expresado? Bueno, cuando hablamos en el video de cuidadores pasa lo mismo. Los collages tienen imágenes y símbolos que permiten, por ejemplo, en un hospital donde habían trabajado todos los sectores, en todos los collages de los distintos equipos aparecía la figura del superhéroe. Recién Natalia habló de la subjetividad heroica. Efectivamente, el superhéroe era algo que estaba como fantasma y que pudimos ir desarticulando. Por supuesto, imagínense que los médicos están como un poquito por encima de Dios, ¿no? Acá que está en minoría, ¿viste? El médico no puede decir mucho, pero bueno. Entonces fue interesante desde ahí, ¿no? Decir, bueno, ¿qué les pasa? Tienen que tener ese pensamiento donde hay que un superhéroe, en este caso son varones, las superheroínas mujeres, se ve que tenemos mucho más yugo acá en la tierra como para más necesitar la capita, igual a la luz de lo que expusieron en la mesa anterior. Gracias por la lucha, no sé si la lucha se agradece, pero muy impresionante. Los superhéroes, a ver, tienen doble vida. Son hijos de un trauma tremendo. Los atacaron, los picaron arañas, los atacaron murciélagos, les mataron a los padres, son hijos del trauma. Entonces, fíjate, había una identificación con lo traumático y había que responder de manera heroica a esto. Esto no hubiera aparecido conversando, apareció en las imágenes. Y en las dramatizaciones empieza a aparecer el juego de rol donde podemos tomar el lugar de otros. Y eso se vuelve muy rico también, porque aparecen las críticas veladas de veladas, ¿no? Cuando, bueno, ahora no tendríamos tiempo, Maricel, que también es psicodramatista, teníamos muchas ganas de desarmar todo y ponernos a dramatizar. Victoria, organizamos otro congreso. Bueno, respecto de las variables, digamos, en los casos específicos, el agotamiento emocional resulta de escuchar estos relatos que son intolerables y no encontrar la salida psíquica para drenar todo esto. Entonces, en un espacio de cuidado de cuidadores, vamos a tratar de que los profesionales puedan enfocarse en la relación con la ley como una instancia reparadora de estos relatos, que interrumpa una cadena de abusos y que devele un secreto familiar. Hay algo que ocurre y es que ustedes se encuentran ante una tremenda contradicción del imaginario cultural. Ustedes van en contra de la sacrosanta familia. Y no importa cuánto hayan estudiado, que el modelo familiar, que qué sé yo, que está en crisis, hay algo muy innato en nuestra sociedad judeocristiana donde la familia sigue teniendo un imaginario de sagrada y de protectora. Y ustedes van en contra de esto. Y esto tiene una consecuencia. Actuar contraculturalmente tiene consecuencias psíquicas. Entonces, poder en un espacio de cuidado tramitar esto, nombrarlo de esta manera y comprenderlo, hace que de a poco se pueda ir entendiendo y elaborando, dramatizando para desdramatizarlo. ¿Por qué resulta que hay que silenciar esto que pasa? ¿Por qué estos ideales que estallan deben ser silenciados? ¿Por qué peleamos para dejar de que sean silenciados? Hoy se dijo también, peleamos contra el silencio. ¿Sí? Silencio de muerte, porque el silencio es la pausa también. Y otra cosa que les pasa es que les falta pausas de silencio, pausas para pensar. Empiezan a trabajar en automático, porque todo se vuelve urgente. Es otra de las problemáticas. Bueno, y después también en el espacio hay que matizar las emociones de asco, de ira, de angustia, y ver cómo rescatarlas que tienen que ver con el valor. Un poco de la mesa de trabajo comunitario revelaba mucho de esto, ¿no? Del valor, de cómo se puede educar con ternura, de cómo se puede luchar con ternura, de dar vuelta a estos valores. Dentro de la variable de despersonalización, la despersonalización es una defensa ante esta irrupción. Pero ¿qué pasa? Si despersonalizamos, somos como el agresor.
difícil usar esa defensa, pero si nos sobreimplicamos, tampoco podemos operar, ¿no? En estos espacios vamos tratando de entrenar esta capacidad, ¿no? De saber cómo estar empáticamente en tarea sin quedar tomados por él. Comprender también, de esto hablaron mucho y no me voy a extender, que tiene que ver todo ese entorno con el que también hay que trabajar. Era muy interesante el Ministerio Público Fiscal de San Juan, cómo abordaba esta cuestión de qué pasa cuando el abusador es el que trae pago. Y respecto del reconocimiento profesional, hablábamos de esta ruptura de la unidad familiar y donde aparece un conflicto ético, ¿sí? Entonces, bueno, hay que volver a lo que decía Natalia, que es generar los espacios comunes de reflexión y de poder recapitular acerca de la historicidad, y al final, me quedan 4 minutos, voy a retomar este concepto de la historia, pues si no parece que empezáramos siempre de cero, traemos mucha historia detrás, y poder trabajar con los equipos de trabajo cuáles son las historias, cuánto hace que nuestros niños son abusados. Yo miraba los Andes, recordaba en Salta de la niña del rayo, ¿no? Que es un sacrificio de una niña que queda momificada, y pensaba cuántas veces las niñas quedan en ese lugar del sacrificio, que son entregados sacrificialmente. Y esto también es una cosa arcaica, cultural, contra la que tenemos que seguir peleando y seguir desarticulando. Bueno, después, no voy a ir con esto, estaba con un montón de cosas. Lo que les voy a decir, sí, es que en esta página, que es www, este es el libro Cuidado de Cuidadores, se lo voy a dejar al Congreso. En 3 minutos vas a ver. Entren a la página, que hay un montón de información. Y si ya hicieron el curso de AEVAS, esto ya me escucharon decir. En el espacio compartido surgen los aspectos conflictivos ligados con la tarea y también aquellos relacionados con las condiciones de producción de la tarea, es decir, el mundo institucional. Muchas veces se moldean propuestas para modificar el contexto laboral nocivo. Para esto hay que encontrarse. Lo que sana es el encuentro. Por eso el doctor Rosans tiene que tratar de optimista. Porque yo, Tomás Moreno, creador del psicodrama, que habla de que el encuentro es sanador. Y yo propicio espacios de encuentro. Abrimos la posibilidad para tomar conciencia sobre los propios recursos. Ustedes son personal que siempre tiene un dedito así, diciéndole lo que hicieron mal. Necesitan espacios donde compartir lo que hacen bien, que es mucho. Bueno, no olvidemos que en los últimos años hay también todos los avances y todas las luchas y todos los logros de las diversidades, las nuevas leyes. Las leyes cambian, las cabezas de quienes las aplican no tanto. Entonces, todas estas instancias también son importantes para poder darle un impulso. Pero si los equipos no están cohesionados, no construyen lenguaje común, que es algo que si entran en la página para ver qué dice el Top de Jung, es imposible. Quedamos solas, quedamos atacadas como lamentablemente Natalia y muchas otras colegas. Y la red vincular también debe mantenerse flexible. Si una red rígida no filtra y no sostiene. Ahora, flexible no quiere decir arreglate como puedas, hay cosas peores, sé creativa, resolverlo. No. Implica poder encontrar la flexibilidad de lo que tanto nombraron también, el protocolo o la guía de cómo ir avanzando. Y dejar de no coagular los roles también. Pero para esto hace falta espacios de construcción colectiva, espacios democráticos donde disentir. A mí me emociona mucho en este congreso. Estamos más o menos del mismo lado del río. Pero hay muchas maneras diversas y algunas que pueden entrar en conflicto y en el próximo congreso podemos tratar de pelearnos un poco más también. Estaría buenísimo porque el conflicto hace avanzar la acción. En el teatro, si no hay conflicto, no avanza la acción. Y esto compartido tiene que ver con que traemos una historia. Esto que hacemos se viene haciendo hace mucho tiempo. Es resultado de luchas que a la vez son resultado de otras luchas. Y una estrategia enseguecedora
del liberalismo y de la derecha es que creamos que no hay pasado, que no hay historia. Es ding dong, ding dong, ding dong. No reescribir la historia, que a veces es una manera de sanarnos, sino negar hechos que sí ocurrieron en la historia. En ese sentido, desde mi propia historia, voy a rescatar a Eva Ghiberti, porque me dio la oportunidad profesional, porque confió en mí. No confío en mí porque soy su hija, confío en mí porque con rigurosidad me hizo trabajar como corresponde. Y voy a nombrar también a mi padre, Lorenzo Escardo, que no logró deconstruirse porque nació en 1904, pero que sí fue quien puso el foco en que las madres debían ser objeto de especial atención en la práctica de la pediatría. Los dos fueron, mamá vive, próceres, líderes, luchadores, mi mamá más enojada que mi papá siempre, de su comunidad, de su sociedad. Yo soy heredera de ese legado. Ustedes somos herederes de ese legado. Formamos parte de una trama, de una red. No lo hacemos en soledad, no se puede hacer en soledad. Les agradezco mucho por este congreso. Realmente un lujo compartir la mesa con ustedes. Me pareció muy interesante el hilo que pudieron sostener Natalia Mercado, haciendo hincapié en la responsabilidad de los informes. Solo los 3 minutos que me quedaron ahí, que yo soy de los 2. ¿Se escucha? Bueno, ahora más extendida, sí las hojas, que no era lo que yo tenía en mente, tomando algunas cosas también de la mesa. Voy a contar una anécdota. En una intervención soy la primera persona que escucha un develamiento de una niña, mucha resistencia de parte de la madre en este caso, por dar lugar a la palabra de la niña. Se trabajó mucho, fui a la policía, hice la denuncia correspondiente y la denuncia decía Natalia Mercado contra. Entonces yo no sabía quién era él, nunca lo había visto. Él sí sabía quién era yo. Debe haber una compañera que fue parte de todo este proceso también. Y fue un trabajo de hormiguita, porque además nos enterábamos con mi equipo de trabajo que esta persona, que era la ex pareja de la madre, seguía viéndola, habiendo una medida cautelar, había una provisión de acercamiento. Quiere decir que yo fui en reiteradas oportunidades a la policía dando esta información. Quiere decir que otra vez yo en el campo de batalla. Esta niña tuvo varias citaciones para las pericias y la madre no la llevaba. Y hay un poco la invención, digamos, la creatividad que tenemos que poner en juego a veces, que es yo la llevo. Con mucha resistencia de quienes manejaban la institución, porque claro, yo no podía hacer eso. Hablo con la policía de la escuela, complicado. Hablo con la madre, le pongo como le pongo en palabras de que ella tiene que llevarla para no poner a la niña en esa situación. Por segunda vez, la niña no asiste. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? A mí me había dicho, esto que hoy hablaban del primer develamiento, a mí sí me había develado, en las instancias judiciales nada había podido decir de eso, que tampoco es casual, ¿no? Los silencios también tienen mucho para decir. Bueno, con la perito, bueno, ¿qué hacemos? Y esto es hablar de corresponsabilidad
porque la perito me dijo, vení vos a la pericia. Así que estuve en la pericia, la niña habló, la perito, la verdad que me sorprendió, le pidió que haga un dibujo, la verdad que el dibujo eran unas flores hermosas, le preguntó a quién se lo iba a dedicar y me lo regaló a mí. Así que eso es, la creatividad, la corresponsabilidad y el jugárselas. La verdad que a veces no sabemos qué hacer ante estas situaciones y tenemos que hacer algo, que lo inventamos con otros, con otras, y también da lugar a la interdisciplina, que la verdad que en ese caso a mí el apoyo de mis compañeras me ayudó mucho, porque sabía que algo podía pasar, porque en otra situación algo pasó también con otra persona. Entonces, bueno, eso es de mi experiencia. Recién la verdad que no estaba muy cómoda con leer, así que bueno, esto es un poco lo que hablábamos también, el cuidado también que tenemos los equipos de trabajo y la corresponsabilidad y la articulación. Sí, una de las cuestiones que vos hiciste hincapié es en esta responsabilidad en la atención clínica cuidadosa ante esta violencia en la constitución psíquica, en el abuso, especialmente en el abuso sexual incestuoso, y la responsabilidad en los informes, en el diseño de los informes, que esto va a tener efecto o puede tener efecto después en lo sucesivo. Bueno, Natalia hizo hincapié en encuentros, en espacios y en organizaciones que apunten a la capacitación de los profesionales, a la protección, al acompañamiento ante estas situaciones de violencia contra profesionales, contra las madres. Vita hizo hincapié en las políticas públicas, en el ejercicio de las políticas públicas. Natalia también participa en los lineamientos nacionales que están en diseño en este momento para el abordaje del abuso. Y estas políticas públicas que relata Vita tienen que ver con cuidar a quienes cuidan en estos espacios de encuentro, ¿no? A través de psicodrama, de expresiones plásticas, de espacios donde que posibiliten el intercambio, que posibiliten el apoyo mutuo, la reflexión sobre esto que es muy doloroso también, escuchar permanentemente el dolor de los demás, de estas niñas que producen también mucho dolor. Entonces estos tres ámbitos de las políticas públicas, de las organizaciones y del ámbito más íntimo, más clínico y de abordaje de los informes, me parece que es el hilo que condujo un poco las representaciones universales. No sé si sacaron preguntas. Estamos muy justos con el tiempo. Bueno, muchísimas gracias.